En primer lugar, pues presentarme yo mismo. Yo soy Pablo Ares, soy investigador Ramón y Cajal en la Universidad Autónoma de Madrid y daros la bienvenida a esta nueva edición de las charlas Universo Jefes, en la que este año pues, haremos dos, tres, según como veamos el calendario. En primer lugar, pues decir qué es el Jefes, para los que no lo sepáis. El Jefes sería la división de física de la materia condensada de la Real Sociedad Española de Físicas. Como los acrónimos de eso, que es un poco feo, seguimos usando habitualmente la nomenclatura jefes, que viene del nombre antiguo que era del Grupo Especializado en Física del Estado Sólido, que jefes pues suena además más molón. Paso entonces, bueno, a presentar a nuestro ponente de hoy, profesor Julio Gómez Herrero. Para mí es un placer presentar a Julio. Es una figura destacada en el ámbito de la investigación científica en materiales de baja dimensionalidad, pero sobre todo también en el desarrollo de instrumentación, sobre todo en el campo de microscopía de sonda local, lo que son STMs y AFMs, microscopios de efecto túnel y de microscopios de fuerzas atómicas. No, Julio defendió su tesis doctoral en enero de 1991, aquí en la UAM, en la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la supervisión del profesor Arturo Baró, perdón, que fue uno de los artífices de que el primer STM que salió de los laboratorios de IBM en Zúrich viniera a España. Julio trabajó en su tesis con ese primer STM que vino a España, o sea que podemos decir que es uno de los pioneros de todas estas técnicas. Tras su tesis, Julio se fue a Estados Unidos, estancia postdoctoral, y allí trabajó con el profesor Miquel Salmerón en Berkeley y después con el profesor Ron Reifeberger en la Universidad de Purdue. Más tarde ya volvió a España y a la Universidad Autónoma de Madrid y es aquí ha estado desarrollado la mayor parte de su carrera y es catedrático aquí desde 2007. Julio a lo largo de su carrera ha trabajado en diversos temas, todos ellos relacionados o la mayoría con nanotecnología y nanociencia y con microscopías de campo local, STM a FM. Ha tratado temas pues, desde el transporte eléctrico en cadenas unidimensionales, como puede ser el ADN, nanotubos de carbono, nanohilos de oro, y luego, últimamente también ha trabajado mucho y está trabajando en materiales bidimensionales, como puede ser el grafeno. Por ejemplo, aquí podemos mencionar que fue uno de los autores principales de un trabajo en que demostraban que al quitar unos pocos átomos de carbono de las láminas de grafeno, introduciendo defectos, ¿no? Vacantes que serían, veían que su módulo de Young aumentaba, cuando lo que se esperaba era que bajase. Eso tuvo bastante repercusión. Otro trabajo que tuvo mucha repercusión en el ámbito de materiales 2D fue que participó en el aislamiento por primera vez de un nuevo material bidimensional, el antimoneno, que consistiría en una lámina de espesor atómico de átomos de antimonio. Pero una cosa que quiero destacar es que además de su labor en investigación fundamental, Julio ha tenido siempre una marcada vertiente de transferencia. Ha sido coinventor de varias patentes, pero bueno, aparte de patentes, sobre todo, en 1998 fue uno de los cofundadores de la empresa Nanotech Electrónica, una empresa que se dedicaba a desarrollar y comercializar AFMs y STMs, que tuvo, bueno, a nivel nacional mucha repercusión, pero también a nivel internacional. Se vendieron muchos microscopios en otros países. Además, más tarde, en 2009, también participó en la fundación de otra empresa, Nanonova Technologies, que está especializada en la fabricación de nuevos nanomateriales. En cuanto a artículos publicados, citas que tiene, congresos en los que ha participado dando charlas invitadas, bueno, numerosos, no voy a dar números porque tampoco tiene sentido, solo quiero dar un número y es que en un artículo que hay sobre el WSXM, que es el software que se utilizaba para controlar los microscopios y para analizar imágenes y demás, que permite abrir imágenes de cualquier microscopio, pues hoy en día tiene pues, cerca de 9.000 citas si uno lo busca en Google Scholar, lo que lo convierte en uno de los artículos más citados de la ciencia española, si queréis. Entonces, bueno, y ya, lo último que quiero destacar de Julio es que el entusiasmo, las ganas, la imaginación que tiene y que pone en todo lo que hace, que es algo fundamental para la investigación y el desarrollo. Entonces, una vez introducido Julio, simplemente mencionar es que, como os decía al principio, habrá otra, por lo menos esperamos que otras dos charlas del ciclo de Universo Jefes, lo que pasa es que todavía no están cerradas, con lo cual estad atentos a los canales habituales de información para ver cuándo salen. También podéis encontrar todas las anteriores charlas de los ciclos Universo Jefes en nuestro canal de YouTube, al igual que esta que se está grabando y dentro de unos días luego estará también disponible. Y bueno, toda la información de Universo Jefes y del Jefes en general, pues podéis ir a nuestra página web y allí lo encontraréis. También mencionar que los diplomas de asistencia os los mandaremos automáticamente dentro de unos días y que las preguntas se harán a través de la sección de preguntas y respuestas del Zoom.
sea que si tenéis preguntas las vais poniendo ahí y al final de todo de la presentación las iremos respondiendo todas. No uséis el chat estará deshabilitado. Usad la sección esta de preguntas y respuestas. Y ya, bueno, con esto sin más, doy paso a Julio para que nos hable sobre las maravillas del AFM. Muchas gracias, Julio. Pues muchas gracias, Pablo. A ver, no sé si veis la presentación. Todavía no. Mm, En principio, a ver, un segundo que comparta, a ver si estoy compartiendo bien pantalla. Creo que sí. Yo diría que ahora ya deberíais verla. Vale, ahora sí se ve. Ahora sí se ve, ¿no? Vale, estupendo. Pues nada, vamos a empezar con la charla. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores de Universo Jefes por darme la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros. Y nada, pues directamente empezar a contaros de lo que voy a hablar, que es de microscopía de fuerzas atómicas. Y bueno, eso se llama Atomic Force Microscope, ese es el acrónimo que tiene del inglés. Bueno, pues nada, en primer lugar, decir que hacía, bueno, mucho antes, en el año 450 a.C., Demócrito dijo que todo está compuesto por átomos. Pero no fue hasta mucho más tarde que se empezó a demostrar de manera científica la existencia de estos átomos y en 1905, el año este milagroso de Einstein, publicó un artículo sobre movimiento browniano. En este artículo lo que se defendía era justamente la existencia de los átomos. Unos años más tarde, Bohr presentó su primer modelo atómico que tenía en cuenta cosas de mecánica cuántica y un poco más, y 10 años más, poco más de 10 años más tarde, Schrödinger presentó el primer modelo atómico, que es como se conoce actualmente los átomos, basados en mecánica cuántica. Pero esto es desde un punto de vista prácticamente teórico. Eh, pero ¿se puede ver un átomo? Y la respuesta es ahora sí. En 1906, von Laue presentó la difracción de rayos X y los rayos X tienen longitudes de onda comparables a las distancias entre átomos y esa difracción se presentó como una prueba de la existencia de átomos. Pero estas son imágenes que no son en el espacio real, son en el espacio recíproco, se llama así. Así que hasta mucho más tarde no se consiguió ver los átomos por primera vez se vieron con un microscopio un poquito especial que permitía ver los átomos que existían en el extremo de una punta muy afilada de tungsteno en ultraalto vacío. Esa es la primera imagen en el espacio real, hasta donde yo sé, de átomos. Y el inventor de esta técnica, de la técnica de la microscopía de emisión de campo, es el profesor Miller. Esto se podía aplicar, como digo, a muy pocas superficies, a las superficies de punta de tungsteno, básicamente. Así que hubo que esperar hasta 1986 que estos dos señores, Gervinic y Heini Rorer, eh, obtuvieran imágenes con resolución atómica. La que aquí estoy enseñando es una imagen histórica que les valió el premio Nobel por la invención del STM y es una imagen del silicio, de la cara 111 del silicio, en particular la reconstrucción 7x7. Se llama así porque en una superficie los átomos no presentan el mismo orden que en el volumen, se reconstruyen para minimizar la energía. Y la reconstrucción del silicio es una reconstrucción particularmente complicada y era un problema de física de superficies en aquellos años. Por cierto, Gervinic es el inventor, unos años más tarde, de la microscopía de fuerzas atómicas. Y mucho más recientemente, Leo Gross Leo Gross es un investigador que trabaja en IBM de Zurich, donde Winnick y Rorer desarrollaron el STM, pues Leo Gross presentó imágenes con una resolución sin precedente de moléculas en el que se veían, como podéis ver en esta imagen de aquí, las moléculas. Este es el modelo que utilizan los químicos y estas son las imágenes que obtiene el microscopio de fuerzas. Ha sido un largo camino desde Demócrito a estas imágenes, pero me gustaba enseñarlo. Por cierto, que nosotros hace un par de años obtuvimos imágenes con microscopía de fuerzas atómicas
que son en resolución comparables a las que obtiene Leo Gross, aquí podemos ver una frontera de grano entre dos dominios distintos de grafeno. La diferencia entre uno y otro es la rotación. ¿Vale? Y aquí podéis ver que en las fronteras de granos, mientras que en el interior de los granos uno tiene los típicos hexágonos que componen el grafeno, en la frontera de grano está formada por pentágonos y heptágonos. Bueno, pero vamos a centrarnos en lo que es la microscopía de campo cercano. La FM es una clase de microscopio de campo cercano. La familia de microscopio de campo cercano es actualmente bastante larga, pero yo solamente voy a presentar aquí tres. El primero, históricamente, es el microscopio de efecto túnel, de Scanning Tunneling Microscope en inglés, STM, y el microscopio de fuerzas atómicas, que se inventó unos años después, que es Atomic Force Microscope. Hay otros microscopios en esta familia, como por ejemplo el SNOM, que es el Near Field Optical Microscopy, pero sin dudas los más extendidos son los dos primeros. Y el más usado a escala mundial es también sin ninguna duda el microscopio de fuerzas atómicas, por razones que veremos a lo largo de esta charla. ¿Cuál es el principio básico de todos estos microscopios? Pues el principio básico, tal como a mí me gusta presentarlo, es una aplicación de geometría. Imaginaros un cono. En un cono tenéis una base. Esa base sería la conexión con el mundo en que vivimos nosotros, el mundo macroscópico, y tenemos un vértice. Ese vértice, que puede tener un tamaño muy pequeño, es la conexión con el mundo nanoscópico, el mundo atómico. Esto de aquí es una imagen de microscopía electrónica de barrido de un cono, de una punta, de las que se utilizan en microscopía de fuerzas atómicas. Estas puntas son comerciales, uno puede ir y comprarlas, y como podéis ver, tienen tamaño nanométrico. De hecho, este punto rojo que hay aquí tiene un diámetro de unos 10 nanómetros. Se pueden hacer puntas de manera convencional, sin grandes derroches tecnológicos, es una cosa ahora bastante normal, con tamaños inferiores a los 5 nanómetros. Estos microscopios se diferencian entre sí, esta familia que os he enseñado antes, el microscopio de efecto túnel y el microscopio de fuerzas, se diferencian o tienen en común que todos miden una interacción, pero se diferencian en la interacción en que miden. En el STM, en el microscopio de efecto túnel, la interacción que uno mide es la corriente de túnel. Esta corriente de túnel decae exponencialmente con la distancia entre la punta y la muestra. Aquí, en esta imagen de aquí, podéis ver simbolizada esta interacción. Esta sería la muestra, esta sería la punta. Y típicamente, para que os hagáis una idea, la distancia que hay entre la punta y la muestra cuando uno está operando un STM es aproximadamente medio nanómetro. Medio nanómetro viene a ser la distancia entre dos átomos de una red atómica. Por el contrario, la FM mide algo que nos es mucho más intuitivo para nosotros. El AFM mide la fuerza que existe entre la punta y una superficie. El SNON mide, como indica el nombre, mide la intensidad de luz evanescente que también decae exponencialmente entre la superficie y una fibra óptica que acaba en forma de punta. Esto que pongo aquí, bueno, esto es un poquito, digamos que para estudiantes que han visto cosas de física, esto es la interacción, la fuerza, la dependencia de la fuerza con la distancia, y esto es una curva universal, ¿vale? Aquí está, digamos, la superficie que queremos estudiar y cuando estamos muy lejos, la interacción entre la superficie y cualquier objeto tiende a cero. Pero según vamos acercándonos a la superficie, primero observamos una fuerza atractiva y luego una fuerza repulsiva. Si nosotros acercamos un dedo a la superficie de una mesa, lo único que vamos a notar es una interacción de tipo potencial duro. No notamos absolutamente ninguna fuerza hasta que nuestro dedo contacta mecánicamente con la superficie y en ese momento notamos que la superficie de la mesa es dura y nuestro sentido del tacto nos indica que hemos tocado esa superficie, pero no notamos
fuerzas de carácter atractivo, como estas que hay aquí, ¿vale? Son demasiado débiles para que las podamos notar con la muestra. Entonces, este sería, en esta situación que hay aquí, que es la típica situación que tenemos en AFM, tendríamos una punta a una distancia z de una superficie y nuestra punta sondearía, según vamos acercando la punta hacia la muestra, sondearía esta curva que hay aquí. En cierto modo, una cosa que, bueno, yo creo que la primera vez que vi esto se lo vi a Agustina Asenjo, a la profesora Agustina Asenjo. Una FM se puede ver como una persona que lee en braille con un dedo. Uno va moviendo el dedo por el libro y va sintiendo la fuerza que hacen los motivos grabados en el documento en braille con la punta del dedo, con la yema del dedo. Así que pues eso es básicamente una FM, algo que siente fuerzas. ¿Cómo se detecta la fuerza? Bueno, pues la fuerza se detecta usando un muelle. Bueno, un muelle no es exactamente un muelle, es una palanca, pero una palanca se puede modelizar como un muelle. Y realmente las palancas que se utilizan en AFM, ahora explicaré por qué, son muy pequeñas, son micropalancas, tienen tamaños micrométricos. Esta es una fotografía de una de estas micropalancas, una fotografía obtenida con un microscopio electrónico de barrido, en el que se puede ver, aquí está la escala, estos son 50 micras, digamos que típicamente la longitud de una de estas micropalancas en voladizo, un cantilever en inglés, es del orden de 100 micras. Y en el extremo de esta micropalanca está la punta, que es la que va a interaccionar con la superficie. Lógicamente, uno no puede utilizar estas micropalancas tal cual, son demasiado pequeñas para utilizarlas en el laboratorio. Así que lo que ocurre es que uno lo que compra son un chip cantilever, que es esto que veis aquí, que lleva en su extremo una de estas palancas. Me gusta mucho esta fotografía porque te da una idea del tamaño del chip cantilever. Son unos pocos milímetros y se puede manejar de manera cómoda con unas pinzas adecuadas. Bueno, ¿y por qué una micropalanca? Bueno, pues una micropalanca, como digo, se puede asemejar a un muelle y de hecho sigue la ley de Hooke. La ley de Hooke está que nos dice que la fuerza es igual a una constante por lo que se elonga el muelle cambiado de signo. Esta fuerza que hay aquí, que es bien conocida por cualquier estudiante de ciencias de universidad. Y resulta que la constante de fuerzas tiene dos contribuciones. Una contribución es el material que hace la palanca, la micropalanca. En el caso más habitual, estas micropalancas se fabrican con la misma tecnología con la que se fabrican los chips de un ordenador, pues se fabrican estos micropalancas y por lo tanto están hechas en silicio. Así que esta E de aquí es el módulo de Young del silicio. Por supuesto, dependiendo de la rigidez del material que tú emplees, así será de rígida tu micropalanca. Pero hay una segunda contribución que es la geometría. Por un lado tenemos el ancho de la micropalanca, esto, y por otro lado tenemos una dependencia con el espesor y con la longitud. ¿Vale? A mayor espesor, mayor rigidez, a mayor longitud, menor rigidez. Y además, importante, va con la tercera potencia del espesor partido por la longitud. ¿Cómo se obtienen imágenes? Aunque luego veremos los distintos modos que hay en AFM, ya os adelanto que el modo más simple es uno lleva la punta al contacto con una superficie y mueve la punta de izquierda a derecha con velocidad constante, tal como he representado en esta transparencia. Así que si uno quiere seguir el perfil de esta superficie, que tiene un perfil sinusoidal, pues la micropalanca tiene que subir y bajar siguiendo el perfil de esa superficie. Así que si queremos barrer con una velocidad constante razonablemente alta, para que nuestras imágenes no duren una eternidad, pues la palanca tiene que responder a esa velocidad, a ese subir y bajar. ¿Vale? Entonces aquí lo he representado un poquito más. Aquí tenemos nuestra punta que se está desplazando en contacto con la superficie, subiendo y bajando para seguir el perfil de la superficie, y he supuesto que tiene la distancia entre dos máximos consecutivos es una longitud de onda lambda. Así que V es la longitud de onda por la frecuencia. La frecuencia
con la que tenemos estos máximos que hay aquí. Si queremos que nuestra velocidad sea grande, tiene que ocurrir que nuestra frecuencia sea grande. Pero la frecuencia de resonancia, os recuerdo que una micropalanca se comporta como un muelle, la frecuencia de resonancia de un muelle está dado por la raíz cuadrada de K partido por M. Si queremos que nuestras constantes de fuerza sean pequeñas para no dañar la superficie, porque si no la vamos a arañar, pues lo que nos queda es que la masa sea lo más pequeña posible para que nuestra frecuencia de resonancia, la frecuencia máxima que podemos barrer sin que deje de responder la micropalanca, pues esta frecuencia tiene que ser lo más alta posible y para ello lo que nos interesa es minimizar la masa. Para minimizar la masa lo que se hace es hacerlas muy pequeñas y de ahí las micropalancas. Bueno, ya he dicho en qué consiste un sensor de fuerzas de los que utiliza una FM. Lo que muestro aquí ahora es cuál es la técnica más utilizada para detectar cómo se deflecta la micropalanca por acción de la fuerza que hay entre la punta y la muestra. Bueno, esto que represento aquí es un dibujo de una de estas micropalancas, en el extremo está la punta. Esta técnica se llama beam deflection y esta técnica fue justamente la que se utilizó para determinar la constante de gravitación universal por Lord Cavendish en el siglo, yo creo que XVIII, ¿vale? Bueno, pues inicialmente tenemos un diodo láser, que es uno de estos diodos que se utilizan como punteros, que está enfocado en la parte posterior de la micropalanca. El láser se refleja y va a parar a un fotodiodo. Aquí he puesto, aquí arriba podéis ver una fotografía de un fotodiodo de 4 cuadrantes. Es un detector de luz. Cada uno de estos cuadrantes que se ve aquí es un fotodiodo independiente. Así que inicialmente lo que uno hace es coloca el rayo láser de tal modo que actuando usando unos actuadores mecánicos, uno consigue que la luz del láser llegue justamente por igual a los 4 sectores del fotodetector. Cuando el cantilever, bueno, aquí he puesto aquí abajo los 2 usos normales de los fotodiodos. Para detectar la deflexión perpendicular, lo que se llama la fuerza normal, lo que uno hace es agrupar los 2 cuadrantes superiores, el cuadrante A y el cuadrante B, para formar un sector que lo he llamado up. Y también agrupa el C y el D para formar un sector que lo he llamado down. Esto que hay aquí es el punto que forma el láser cuando incide sobre el fotodetector. Dependiendo de la deflexión de la micropalanca, este punto va a estar más arriba o más abajo. Si uno resta la cantidad de luz que hay arriba menos la cantidad de luz que hay abajo, uno obtiene algo que es proporcional a la deflexión de la palanca. Y esta es la manera de medir deflexiones y por lo tanto de medir fuerzas, porque os recuerdo que la deflexión del cantilever se transforma en una fuerza a través de la ley de Hooke, esa que decía que la fuerza es igual a menos K por Z. Estos fotodiodos que se utilizaban para guiar misiles fueron desarrollados en la década de los 70, final de los 70. También se pueden utilizar para medir fuerza lateral. Agrupando los sectores AC y BD, pues uno tiene que, cuando el cantilever se tuerce por efecto de las fuerzas laterales, pues tiene una señal de fuerza lateral que la suele medir en combinación con la fuerza normal. Bueno, para entender cómo funciona un microscopio de fuerzas, también es necesario recordar qué es el efecto piezoeléctrico, porque todos los microscopios de fuerzas utilizan al final, de una manera o de otra, lo que se llama un escáner piezoeléctrico. La piezoelectricidad fue descubierta por los hermanos Curie en 1881 y es un efecto por el cual, cuando tú sometes a una tensión mecánica un sólido piezoeléctrico, este devuelve una tensión eléctrica. Y al revés, cuando uno somete a un sólido piezoeléctrico a una tensión eléctrica, se produce una deformación. Este efecto se descubrió en cuarzo, pero actualmente se utilizan cerámicas piezoeléctricas que tienen una constante piezoeléctrica, una conversión entre voltaje y deformación mucho mayor que el cuarzo. Y con esas cerámicas piezoeléctricas
Winnick y Rohrer diseñaron uno de los escáneres piezoeléctricos que más uso han tenido. Nosotros lo hemos usado hasta hace poco en nuestros microscopios, ahora estamos cambiando. Y este escáner es un piezotubo. Un piezotubo es un tubo compuesto de una cerámica piezoeléctrica que tiene un electrodo en su interior continuo y 4 electrodos en su parte exterior, tal como se ve aquí. Cuando uno aplica un voltaje al electrodo interior, el piezotubo se alarga en la dirección Z, se extiende en la dirección Z, según estas fórmulas que hay aquí. Por el contrario, si uno mantiene el voltaje constante en el interior, pero aplica un voltaje a los sectores que están enfrentados, los dos sectores X o los dos sectores Y, uno lo que obtiene es una deformación lateral. Con lo cual, al final, aplicando una combinación adecuada de voltajes, lo que uno puede obtener con este tipo de escáneres piezoeléctricos es una deformación en las 3 direcciones espaciales, en X, Y y Z. Generalmente Z, a lo largo de la dirección Z, es donde se encuentra la distancia entre la punta y la muestra. El tamaño de estos piezoeléctricos varía desde 1 centímetro hasta, yo diría que 6-7 centímetros. Y dependiendo del tamaño de estos piezoeléctricos, esa va a ser el tamaño, la máxima distancia que puedes barrer. A mayor tamaño, mayor distancia de barrido. Así que este de aquí, esto que presento aquí, es el esquema general de una FM. En primer lugar, tenemos nuestra palanca en voladizo, lo que en inglés llaman el cantilever, con la punta en su extremo y la muestra. En este caso, la muestra está sujeta a uno de estos piezotubos, con el cual producimos el movimiento en X, Y, Z. Por otro lado, tenemos un diodo láser que emite un láser que se refleja en la parte posterior de la micropalanca y va a parar a un fotodiodo, y luego una electrónica que detecta la variación de la deflexión de la micropalanca a través del fotodiodo y mediante un esquema de realimentación devuelve un voltaje al piezoeléctrico Z para mantener la fuerza constante. Bueno, esto de aquí es uno de los conceptos más importantes en microscopía de campo cercano, no solamente en AFM, sino también en STM. Y lo que uno tiene es un escáner, un piezotubo, como esto que os he dicho antes, nuestra micropalanca, o en el caso de un STM sería una punta, la muestra, esta que hay aquí, y el fotodiodo. Todo esto, con esto lo que uno hace es, en esta operación mediría la deflexión, que es un voltaje, el voltaje que sale del fotodiodo, y ese voltaje en los sistemas modernos se transforma en un número a través de un ADC. ADC es un Analog to Digital Converter, y es un conversor analógico a digital. Ese número, que es proporcional a la deflexión de la micropalanca, se compara con un número que tú quieres. Tú quieres que la micropalanca se deflecte tanta cantidad. Decir que la micropalanca se deflecta tanta cantidad es lo mismo que decir que la fuerza es una fuerza dada. Entonces se compara y mediante un algoritmo, generalmente es un algoritmo, es un PI, no un PID, es un Proportional Integral and Differential, pero nosotros solamente utilizamos los dos primeros, pues uno obtiene un valor para el voltaje que tiene que colocar o que tiene que aplicar al piezoeléctrico para que la deflexión de la micropalanca se mantenga constante, cuando tú mueves la punta por la superficie, como os he explicado antes. Y este número, que se obtiene como resultado de un algoritmo dentro de un ordenador, se transforma de nuevo en un voltaje mediante un conversor de digital a analógico, un digital to analog converter, se amplifica y va a parar al tubo, al piezotubo. Y esto es el principio de operación de todos los microscopios de campo cercano que existen. ¿Y cómo se hacen imágenes en AFM o en STM? Pues bueno, pues uno tiene la punta al principio y tiene una, por ejemplo, en el caso STM, uno tendría
una corriente de túnel constante. En el caso de AFM, uno tendría, por ejemplo, una deflexión de la micropalanca constante. La corriente de túnel varía exponencialmente con la distancia, por ejemplo, así que mantener la corriente constante es equivalente a mantener la distancia constante. ¿Vale? En el caso de la FM, mantener la fuerza constante es equivalente a mantener la distancia entre la deflexión del cantilever constante. Entonces uno comienza mediante ese escáner piezoeléctrico a mover tu punta o a mover la muestra, es lo mismo la velocidad relativa, de izquierda a derecha en este ejemplo. Cuando uno llega al escalón, el escalón representa la superficie ideal que estoy considerando, pues lo que ocurre es que la punta de repente está más cerca de la superficie. El sistema de realimentación lo detecta y envía una señal al piezoeléctrico Z para alejar la punta de la muestra. Y lo que uno apunta en la pantalla del ordenador son los voltajes que el sistema de realimentación envía al piezoeléctrico Z para mantener el parámetro de interacción constante, o bien la punta, o bien la fuerza, o bien la corriente en el caso de STM. Realizando este mismo sistema, este mismo protocolo en distintas líneas a lo largo de la dirección Y, esta es la dirección que estoy considerando, esta es la X, la dirección perpendicular de la dirección X es la dirección Y, pues uno va obteniendo perfiles a distinto Y. Y al final, con todo esto, uno forma una imagen de microscopía de fuerzas atómicas, que es un concepto de formación de imagen radicalmente distinto al que uno tiene en un microscopio óptico o en un microscopio electrónico. Bueno, ya he dicho cómo se mide la fuerza. La fuerza se mide mediante el método de beam deflection, pero ¿qué es lo que ocurre cuando uno mide la fuerza? Bueno, pues si os acordáis, esto de aquí es la curva universal de interacción entre una superficie y cualquier objeto que se acerca a ella, desde una distancia infinita. Y esto de aquí es como una FM muestra a un experimental esa interacción. Como podéis ver, no es exactamente esta curva. Existen métodos para ver esta curva, pero no voy a describirlos aquí. Lo que uno tiene inicialmente es cuando uno acerca la punta a la muestra, pues cuando está muy lejos, uno no nota ninguna interacción y por lo tanto estaríamos en esta línea recta que hay aquí. Esto es un dato experimental, ¿vale? Aquí, esto de aquí muestra en la escala vertical, está la deflexión en esta escala, en este eje, mientras que en la escala horizontal está la distancia entre la punta y la muestra, ¿vale? Esta es la deflexión de la micropalanca. Inicialmente la micropalanca no tiene deflexión y hay un momento en que cuando está suficientemente cerca de la superficie se produce una inestabilidad. Esa es la inestabilidad del salto al contacto y está ocasionada por las fuerzas atractivas. Ahora lo veremos en un ejemplo. La punta contacta la superficie en este punto y aparte que en esta gráfica que hay aquí, este punto A es este punto A que hay aquí, la micropalanca inicialmente no está deflectada, en el punto A se deflecta con curvatura negativa, esta curvatura es negativa en oposición a esta curvatura que la llamo positiva, que es cuando la punta empieza a estar en el punto A y se mueve hacia el punto B. Simplemente la punta está ejerciendo una fuerza sobre la superficie. Si ahora cambiamos el potencial, lo que tenemos, damos la vuelta al potencial, lo revertimos, lo que nos ocurre es que volvemos hacia atrás, pero ahora se nos presenta una histéresis. Esa histéresis se llama la fuerza de adhesión. Esto de aquí es un vídeo en el que vemos, una de estas... a ver si funciona. Vale, pues parece que no tiene ganas de funcionar. Bueno, aquí simplemente lo que hacía era bajaba el dedo hasta el contacto con la superficie, pero no notaba ninguna adhesión. Y eso es una curva de fuerza frente a distancia en el que no hubiera ni el salto al contacto ni esta adhesión. Por el contrario, en este otro vídeo que hay aquí, que tampoco va a funcionar, no sé bueno, pues lo que nos ocurre es que este es un bolígrafo en el extremo de una regla, que es la palanca, y aquí hay un imán. Y aquí hay otro imán, y estos dos imanes se atraen. Lo que se ve aquí es que hay un momento cuando está suficientemente cerca que la palanca se curva de manera irreversible, ese salto al contacto, luego
aprietas sobre la superficie del imán, pero cuando intentas separarlos tienes que aplicar una fuerza extra. Esa fuerza extra es la fuerza de adhesión. Bueno, ¿cuáles son los modos de operación de una FM? Bueno, pues hay distintos modos de operación, pero los principales los he descrito aquí. Está el método clásico, el que primero se inventó, el que inventó Winnick, y es el método de contacto, en el cual el parámetro de control es directamente la deflexión del cantilever. Este método pronto se vio que presentaba problemas para hacer imágenes en superficies blandas o en superficies que tenían absorbidas partículas que no interaccionaban fuertemente con la superficie y que eran fáciles de mover. Y no se podía utilizar realmente en esas superficies. Así que pronto aparecieron los que se llaman los modos dinámicos. Y en modos dinámicos aparecieron con poca diferencia temporal a principios de la década de los 90 el modo de modulación de amplitud, en el cual lo que uno hace es, mediante un piezoeléctrico, pone a oscilar la micropalanca a su frecuencia de resonancia. Cuando la punta se acerca a la superficie, nota la interacción y la amplitud disminuye. Por lo tanto, el parámetro de control, el parámetro en el que uno realiza la realimentación, es la amplitud de oscilación. Y no exactamente, no directamente, la deflexión de la palanca. En el segundo modo es un poco más sofisticado y lo que uno usa como parámetro de control, o sea, uno también en este caso pone a excitar el cantilever en resonancia y cuando uno acerca la punta a la muestra hay una interacción y esa interacción mueve la frecuencia de resonancia de la palanca. Así que lo que uno hace, en lugar de medir las variaciones en la amplitud, lo que uno hace es medir las variaciones en la frecuencia de resonancia. Eso se llama técnicamente el frequency shift. Uno mide ese frequency shift y lo mantiene constante. Y manteniéndolo constante, obtiene imágenes. Este tipo de modulación de frecuencia, que es extremadamente sofisticado, se usa principalmente en entornos de vacío, donde el método de modulación de amplitud presenta problemas. Finalmente, hay otros métodos que se utilizan ampliamente en la actualidad, que son métodos de contacto intermitente controlado. Este tipo de método de contacto intermitente controlado, un ejemplo de ellos, de hecho el primero, esto fue un artículo que publiqué con Pedro José de Pablo, Jaime Colchero y Arturo Baró hace ya 25 años, pues es el jumping mode. Bueno, en el capítulo de aplicaciones, pues bueno, pues solamente en aplicaciones podríamos dar varios seminarios. Hay infinitas aplicaciones de la FM. Pero bueno, una posible clasificación de estas aplicaciones es atendiendo al medio. Pues tenemos ultra alto vacío, medio ambiente y líquidos. Y voy a dar un ejemplo o algún ejemplo de en cada uno de estos medios. En ultra alto vacío pues ha sido el ámbito tradicional de la microscopía de efecto túnel, por una razón que voy a explicar en detalle ahora. El microscopio de efecto túnel, su funcionamiento se basa en medir entre la corriente, entre una punta y una muestra. Para ello hace falta que la superficie que se estudia sea conductora o al menos semiconductora. Cuando uno tiene una superficie al aire, lo más normal es que la superficie se contamine y las zonas contaminadas suelen ser aislantes. Cuando uno intenta hacer imágenes con un STM en una muestra en condiciones ambiente, pues generalmente lo que ocurre es que la punta llega a una de estas regiones contaminadas, la corriente se va a cero y la punta se estrella. Porque como no hay corriente, el sistema de realimentación intenta acercar la punta a la muestra para detectar corriente, como no la hay porque hay contaminación, la punta se acaba estrellando y se produce un daño irreversible. Con ello, pues el STM ha sido generalmente relegado a ambientes de ultraalto vacío y a estudios de carácter más bien fundamental. Y actualmente, pues el STM se combina con ultraalto vacío y técnicas criogénicas. El AFM no ha sido así. El AFM, su mayor popularidad ha sido en estudios al aire ambiente. Y el 99% de los AFMs que hay en el mundo, y hay muchos, se utilizan al aire, en condiciones atmosféricas. No obstante,
El AFM tiene actualmente, yo diría que es la técnica con mejor resolución, y esto de aquí es una imagen tomada por Leo Gross, os lo conté al principio, en el laboratorio de IBM de Zurich. Es una imagen del pentaceno. Esta imagen está tomada en unas condiciones muy particulares, en ultraalto vacío, a 4 Kelvin, y en la punta hay absorbida, en la punta de AFM ha absorbido una molécula de CO. Esa molécula de CO se absorbe para aumentar el contraste. Esto de aquí, la imagen de la izquierda, es la que vería el AFM, y la imagen de la derecha es el modelo que los químicos, el típico modelo de bolas y barras que los químicos utilizan para esta molécula. Así que, de alguna manera, una FM en estas condiciones te permite mostrar los enlaces de la molécula. La similitud es, a mi modo de ver, pasmante. El AFM se utiliza muchísimo en estudios líquidos. Esta imagen que estoy mostrando aquí es una imagen del grupo de Fernando Moreno, que trabaja en el CNB, en el campus de Múnich, de la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, lo que se ve aquí son imágenes de DNA, y en estas imágenes hay una secuencia específica de las bases donde se pega una proteína a una distancia siempre igual del extremo, de uno de los extremos de la molécula de ADN. Bueno, pues esta de aquí es una imagen de AFM. Para que os hagáis una idea, la altura, el diámetro nominal de una molécula de DNA es típicamente 1 nanómetro. O sea que es realmente fina, entre 1 y 2 nanómetros, dependiendo de cómo se considere. Y esto que hay aquí es una imagen que tomó Pablo Ares, pues creo que esta es en jumping mode en particular, en líquidos, en donde se ve la doble hélice se adivina la doble hélice del ADN. Estas imágenes del 2016, por cierto. Bueno, también aquí hay un grupo que lo lidera Pedro José de Pablo, que se ha especializado en estudiar virus con AFM. Y los estudia, esto es una cosa curiosa, importante, los estudia en un buffer líquido. Y eso es muy importante por lo siguiente. Bueno, un virus suelen tener tamaños que van desde 20 nanómetros hasta, bueno, hay virus enormes que tienen una micra, pero esos virus son excepcionales. Lo típico son por debajo de 300 nanómetros. 100 nanómetros es un tamaño para un virus muy típico. Esos tamaños no se pueden ver por microscopía óptica, de tal manera que antes de la invención del microscopio electrónico no se sabía cómo era un virus. Cuando la epidemia de gripe de principios del siglo XX, se sabía que había algún tipo de agente propagante, pero no se sabía, porque a principios del siglo XX la única microscopía que existía era la microscopía óptica, y la microscopía óptica, su límite de resolución está dado por la longitud de onda, el límite lo que se llama el límite de difracción, y eso es típicamente 300 nanómetros. Así que no se podían ver virus. Con la invención del microscopio electrónico en la década de los 30 del siglo pasado, uno empieza a ver estos virus. Pero en un microscopio electrónico obligatoriamente funciona en condiciones de vacío. El AFM ha permitido mostrar por primera vez virus en condiciones más próximas a las que al medio natural de un virus. Bueno, esto de aquí es un experimento que hizo Pedro, en el que se estudiaban, el grupo de Pedro José de Pablo, las propiedades mecánicas de los virus. Esta cosa amarilla que se ve por aquí es el material genético del virus que se ha expulsado cuando la punta le ha roto. ¿Vale? Con esto uno puede estudiar cosas del estilo del módulo de Young de un virus. Hay otras técnicas avanzadas en las cuales no voy a encontrar aquí, como la conductividad o la fuerza magnética o la espectroscopía de fuerzas. Y bueno, para finalizar la charla, porque yo creo que ya tengo que ir finalizando en esto de las aplicaciones, bueno, pues deciros, tenía alguna transparencia más aquí de aplicaciones, pero deciros que el AFM es muy importante en España, el AFM y el STM es muy importante en España por la tradición que ha habido en España de estas técnicas. En 1983, el profesor Nicolás García, un profesor de esta universidad, conoce a Heini Rohrer. En 1984 viaja mi director de tesis, Arturo Baró, a
a IBM Zurich, y en 1984 Heini Rohrer y Christian Gerber, Christian era un técnico, el que montaba los microscopios en IBM Zurich, vienen a España con un microscopio en el maletero de su coche. Lo montan en el laboratorio, en el que dirigía Arturo Baró, y bueno, pues a partir de ahí fue la expansión del SPM en España, con contribuciones importantísimas de muchos profesores ilustres. Quiero recordar aquí a Fernando Flores, a Rodolfo Miranda, a Sebastián Vieira y a otros muchísimos más que me dejo en el tintero. Y nada, pues lo que os había dicho antes, Pablo, nosotros en algún momento pues habíamos hecho un montón de estos microscopios, teníamos mucha destreza diseñando y fabricándolos y decidimos venderlos. Así que hicimos una compañía que se llamaba Nanotec Electrónica y que funcionó entre 1998 y 2014, ya han pasado muchos años. Y bueno, pues aquí podéis ver a Pablo. Esta es una fotografía de los miembros de Nanotec Electrónica hacia el año 2007. Y bueno, pues Pablo es Pablo, pero con algunos años menos que hay ahora. Y bueno, pues con esto concluyo y pues espero que os haya gustado la charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio, por la charla, por entrar en las, digamos, un poco las tripas, ¿no? De cómo funciona una FM en sí bueno, y por acceder a estar hoy con nosotros. Bueno, de momento, vamos a ver si hay alguna pregunta. Que me he salido yo aquí. Un momento que me pincho donde no era. A ver, que vuelva yo. A ver, preguntas y respuestas. Bueno, de momento no hay ninguna pregunta. Tenéis Bueno. tiempo para ir poniendo preguntas. Eh, bueno, aquí hay varias posibilidades, ¿no? Como siempre, cuando se acaba una charla no hay preguntas, o que todo está tan claro que no hace falta preguntas, o que los has dejado sin palabras. De momento, entre la audiencia tenemos a Elena Pinilla, conocida, que también ha aparecido en esta última foto que has puesto, por cierto, Hola. que, que da muchas gracias por la charla y muchos aplausos. A ver si se anima la gente a hacer preguntas. A lo mejor está todo muy claro. Los has dejado sin palabras, Julio. Ya lo veo, ya. Vale, tenemos una pregunta de Hugo Beltrán que pregunta que ¿qué límites presenta la FM? Bueno, actualmente uno de los mayores límites de una FM es su velocidad de adquisición de datos. Con un microscopio óptico, pues la velocidad de adquisición de datos está dada por la velocidad de tu ojo o el de la cámara que hayas conectado al microscopio óptico y bueno, pues con una cámara se pueden tomar muchísimas imágenes por segundo. En un microscopio electrónico, pues ocurre lo mismo, uno puede tomar muchas imágenes por segundo. De hecho, un microscopio electrónico habitualmente se ve a frecuencias de vídeo, pero una FM tarda del orden de un minuto en hacer una imagen. Una FM convencional. Actualmente hay microscopios que toman imágenes mucho más rápido y se utilizan sobre todo en procesos biológicos. Toman imágenes, pueden tomar del orden de 100 imágenes por segundo y se utilizan para ver pues como digo, la evolución de proteínas o cosas biológicas en medio líquido, pero estos microscopios son excepcionales, hay muy pocos por el mundo. Yo creo que uno de los retos de la microscopía de fuerzas atómicas es aproximarse a la adquisición de imágenes que uno tiene con las microscopías convencionales. Otra eh, cosa importante que siempre se ha dicho de los microscopios de fuerzas o de estos microscopios es hacer espectroscopía. Cuando tú ves una imagen, pues los átomos, como decía un profesor mío, son todos redondos para una FM. Entonces, ha habido intentos, ha habido artículos, muchos, importantes, donde a partir de una imagen se podía discernir el tipo de átomo que tú estabas viendo. Por ejemplo, tenías una aleación de silicio y estaño.
y podías decir qué átomos son de silicio y qué átomos son de estaño. Pero de nuevo esto son excepciones. Así que yo diría que seguro que hay muchísimos más, ¿vale? Cada uno podría decir un reto distinto, estoy seguro. Pero yo diría que dos retos muy importantes son extender la, eh, los microscopios con una gran frecuencia de toma de imágenes, eso sería lo primero, a frecuencias de vídeo, y lo segundo sería posibilitar hacer espectroscopía a escala nanoscópica de una manera más común, ¿vale? Que fuera el día a día. Tomar imágenes con una FM, se puede tomar imágenes con una FM encima de una mesa. Eh, una FM es un microscopio mucho más barato que un microscopio electrónico. El precio, no lo he dicho, pero el precio de una FM oscila entre el precio de un microscopio óptico y el precio de un microscopio electrónico, está entre medias. Típicamente yo diría que uno puede comprarse una FM por 100.000 euros. Actualmente es un precio razonable. 80.000, o sea, depende del microscopio, obviamente, pero es en ese precio. Un microscopio óptico pues está en el orden de 20.000 euros, un microscopio óptico bueno. Y un microscopio electrónico pues vale más de 200.000 euros seguro. Vale, muy bien, muchas gracias, Julio. Bueno, Elena Pinilla nos vuelve a interaccionar y nos pregunta si podrías contarnos tu experiencia la primera vez que me diste con una AFM y que qué me diste. Bueno, yo inicialmente, ¿qué me di? No me acuerdo qué me di. Yo inicialmente trabajaba con microscopios de efecto túnel. Entonces, en aquel tiempo tenía un estudiante, Nacho Pascual. Nacho Pascual es una referencia en STM. Trabaja en Nanogune, es director de línea en Nanogune, y yo estaba trabajando en él. Habíamos construido un STM en ultraalto vacío, y en ese momento estaba en el laboratorio Jaime Colchero. Además de haber construido un STM, teníamos una electrónica de control nueva que yo había probado muchas veces en el STM y funcionaba muy bien, pero quería probarla en el AFM. De hecho, esa es la base de Nanotec de la empresa, la electrónica que construimos. Así que yo quería probar la electrónica en el AFM, comencé a interaccionar con Jaime Colchero, que estaba también en el laboratorio. Jaime es otro líder en AFM. Y bueno, pues nos dimos cuenta que funcionaba igual de bien en AFM que en STM, la electrónica. Y bueno, pues en ese momento apareció Pedro José de Pablo, que era un estudiante que vino a verme, y le propuse hacer trabajos con AFM. Y yo creo que las primeras cosas que medimos, pues fueron, por supuesto, grafito. Casi seguro, vamos yo. Porque lo primero que le dije yo a Pedro es que hiciera un STM. Hiciera un STM para funcionar al aire. STM puede medir algunas muestras al aire. Puede medir grafito, que es una muestra muy inerte, oro, metales nobles. Así que Pedro construyó un STM muy pequeñito, como de aproximadamente este tamaño. Tenía el STM que construyó Pedro, muy sencillo de manejar, y con el cual veíamos átomos en grafito de una manera, todos los días veíamos átomos en grafito, resolución atómica. Y nada, pues yo creo que seguro que Jaime estaba por ahí. Empezaríamos por mirar superficies conocidas, así que lo más probable es que midiéramos superficies de oro y de grafito. Es que estoy casi seguro que es lo primero que medimos. Pero te estoy hablando de hace 26, 27 años, o sea que ya ha llovido, ¿eh? Muchas gracias, Elena. Gracias, Julio. Bueno, está también por aquí David Serrate, que, bueno, primero dice que hola, que, bueno, que le ha encantado la charla genial, que la ha grabado y luego se la pone a sus alumnos porque él mejor no se lo va a explicar. De todas formas, David, que sepas que es lo que te decía al principio, esta charla está grabada también, se pondrá dentro de unos días en el canal de YouTube del Jefes, así que puedes remitirles ahí si quieres y que la vean ahí. Y luego de todas formas tiene una pregunta, te pregunta que eh, ¿cuáles son cómo verías tú al AFM frente, por ejemplo, al CRIO-TEM, ¿no? Al microscopio electrónico de transmisión, la Mm. versión CRIO a bajas temperaturas para aplicaciones biológicas? ¿Cuáles Bueno, son pues las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos? sí, efectivamente. Yo creo que exploran cosas un poco distintas. En resolución, actualmente yo creo que el CRIOTEM es imbatible porque tiene resolución atómica, pero como bien indica el nombre, las muestras tienen que estar a temperaturas criogénicas, y además se estudian en vacío.
Mientras que con AFM uno puede ver fácil, bueno, puede ver con resolución atómica. Ahora mismo hay muchísimos microscopios de fuerzas atómicas trabajando en líquidos que, que tienen resolución atómica, pero con la peculiaridad importantísima de que lo hacen en un buffer. O sea, la muestra está sumergida en un líquido mucho más próxima a las condiciones, digamos, de trabajo del material biológico que lo que tienen en Cryotem. En Cryotem tú no puedes ver procesos. O sea, tú lo que ves es una naturaleza muerta, una superficie congelada. Mientras que en AFM tú sí puedes ver procesos y eso justamente es lo que se hace con la microscopía de fuerzas de alta velocidad. De ahí que creo que sea una de las tendencias más importantes en AFM. Muchas gracias, Julio. Tenemos otra pregunta de otro conocido, Hao Jiwo, Hao, que también de alguna forma apareció en esta charla. Y él pregunta, mira, esta pregunta nos viene muy al pelo. ¿Qué es mejor, un tuning fork o un cantilever? Él dice para hacer non-contact AFM. Pero bueno, Pues es una buena pregunta. De hecho, Pablo dice que nos viene muy al pelo porque estamos de todas maneras, utilizando... Julio, ya que lo menciona, explica si quieres primero qué es non-contact AFM y Sí. luego el cantilever ya lo has explicado, pues explica que es un tuning fork, yo creo, y ya. ¿Puedo volver a compartir un momentito la... Sí, sí, claro, claro. Vale, pues a ver si consigo un segundín. Si venimos a la curva esta que os ponía... Espera, no se está viendo, ¿eh, Julio? Vale, vale. Un segundo. Ya sé por qué no se ve. No, esto no es. Vale, Ahora se está empezando a ver. Ahora. vale. Un segundo, que vuelvo a poner la charla. Vale, si venimos a esta curva, la curva de interacción universal esta que os contaba antes, ¿vale? Pues ha habido una cosa, bueno, esto es súper técnico, esto que voy a contar, lo pregunta Jao porque es muy listo, pero es muy, muy técnico. En esta curva que hay aquí, a ver si consigo que se vea algo. Eh, vale. La constante de fuerzas de un microcantilever sería algo de este estilo. ¿Vale? Esto es fuerza frente a distancia. Os recuerdo que para un cantilever, que es como un muelle, pues la fuerza es igual a K por Z. Así que esa recta de pendiente K, esta recta que hay aquí, dependiente, ups, no. Dependiente K, eh, que no lo he dibujado con el grosor que debiera, ¿vale? Ahora, tal como está ahí, ¿vale? Pues no, perdón, ahora. Vale, pues esta recta dependiente K es siempre la misma. Uno la tiene la misma cuando está muy lejos, aquí, o cuando está muy cerca, aquí. Pero hay un momento en que el gradiente de la interacción supera la pendiente, la derivada de esta curva supera la pendiente de la constante de fuerza del cantilever. Y en ese momento el cantilever se inestabiliza y salta al contacto. Así que medir con un cantilever es difícil, medir esta interacción, porque a menos que osciles mucho, el cantilever va a saltar al contacto. Un tuning fork es un diapasón. Tuning fork significa diapasón. Y un tuning fork de los que utilizan en AFM para medir interacciones es un diapasón piezoeléctrico. Es un diapasón de cuarzo. Estos diapasones se utilizan en todos los relojes de cuarzo. Así que lo que uno hace, a ver si puedo, un segundín, porque a lo mejor tengo aquí una charla donde puedo ver esto mejor. Ups. Si me dais un momentito. Mm, mm. Vale. Esto de aquí enseño un tuning fork. Este es el tuning fork. Bueno, este es un dibujo
este es el tuning fork. Entonces, un tuning fork, como digo, es un diapasón hecho en cuarzo que tiene unas dimensiones las que veis aquí. Típicamente tiene como 2 milímetros. Y en el extremo de uno de los brazos se coloca una punta. La constante de fuerzas de estos diapasones es la que pone aquí. Es del orden de 2000 newton por metro. Así que uno de estos diapasones una fracción de Armstrong y como son tan extremadamente duros, no tiene el problema del salto al contacto y uno puede acercarse a la superficie eh, todo lo que quiera sin llegar a saltar al contacto. Así que bueno, pues la cosa es que en principio estos diapasones son, o uno podría pensar que estos diapasones son mejores, esta constante de fuerza que está aquí tiene muchísimo mayor pendiente, y estos diapasones son mejores para sondear la interacción. No obstante, la imagen que he enseñado aquí al principio, la imagen que obtuvo Howe durante su tesis, esta imagen que hay aquí, ¿vale? Pongo nosotros, pero nosotros el que tomó la imagen es Howe. Y esta imagen de aquí, la voy a poner más en grande para que se vea, es una imagen tomada con un cantilever. Y como podéis ver, es una imagen tomada en grafeno. Estos de aquí son, el hexágono, en el vértice de estos hexágonos están los átomos de carbono y hay dos dominios con dos orientaciones distintas, a la izquierda y a la derecha. Y separando estos dos dominios está lo que se llama una frontera de grano. Y la frontera de grano está teóricamente predicho que está compuesta de heptágonos y pentágonos. Entonces aquí Hao puso en azul un punto sobre los heptágonos. También puso Hao un punto, te voy a decir que no estuvo lo más inspirado del mundo ese día, puso un punto rojo sobre los pentágonos, pero como el fondo es un poco rojizo, pues no se ve muy bien. Pero los pentágonos están aquí, 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 por ejemplo, hay otro pentágono y así sucesivamente. Entonces, esta imagen, con esta resolución, rivaliza, hasta donde yo sé, con cualquier imagen obtenida con un tuning fork. Así que la respuesta a How es, pues no lo sé. Aparentemente, todo el mundo dice que los tuning fork es lo mejor para tomar imágenes de resolución atómica, pero viendo esto, yo no lo tengo tan claro. Muchas gracias, Julio. Bueno, de momento ahora mismo no hay más preguntas abiertas, pero bueno, si alguien tiene alguna más, tendríamos tiempo. Mm, Esto no es un examen, así que... Pero si alguno quiere demostrar que saca un 10, que está muy atento, pues puede hacer alguna pregunta, ¿eh? No os preocupéis. También está la otra opción, que han entendido todo porque todo está muy claro, o que no se ha entendido nada y por eso no Puede ser que preguntan nada. O sea he que, sido muy claro, he sido muy claro. digo, está esa opción o la otra, que no se ha entendido nada y por eso nadie se atreve a También. preguntar nada, aparte de las Puede, preguntas que se han hecho ya. puede ser las dos cosas. Yo quiero creer que he sido muy claro, pero Sí, probablemente sí. es lo otro más bien. No, ha estado muy bien, Julio. Eh, bueno, si no hay más preguntas, pues yo creo que podemos cerrar la sesión. Muchas gracias, Julio, de nuevo por acceder a dar esta charla. De verdad A todos vosotros. que como ha dicho antes en los comentarios de David Serrate, yo creo que es muy práctica para cualquiera que quiera iniciarse en el mundo de la FM, saber cómo funciona, cuáles son las interacciones principales, cómo responde una FM, qué cosas se pueden hacer. Vamos, eso va a quedar ahí grabado y va a ser muy útil. Así que, pues nada, gracias otra vez. Alguien quiere Y... contactarme y tiene Ay, alguna. espera. Ah, no, vale. Es Carlos Untir que dice gracias, Julio, y todo un placer asistir a tu charla. Gracias, Carlos. Si alguien tiene alguna curiosidad y quiere contactarme en los próximos días, estaré encantado en responder cualquier pregunta. Y pues vuelvo a agradecer a los organizadores de estas charlas tan interesantes, pues que me hayan elegido a mí. Muy bien. Pues Venga, nada, con esto finalizamos. Muchas gracias, Julio. adiós. Ay, espera, alguien más. Ah, vale. ¿Podría decirme cuál es el canal de YouTube? El canal de YouTube de Jefes. Yo creo que si buscas en YouTube Jefes con G o Jefes RSEF, no sé exactamente, pues debería aparecer. Además, ahí podéis encontrar, dentro de unos días pondremos esta charla,
pero están todas las charlas previas de este ciclo de Universo Jefes que se han dado, que son, creo que van ya, no sé si son 12, sobre distintos temas variados, todos sobre pues, física de la materia condensada. Así que ahí podéis encontrarlos todos y os animo a, si no habéis asistido a las charlas anteriores, a que vayáis y que lo exploréis porque hay charlas muy interesantes de diversos temas, desde superconductividad, grafeno, bueno, muy variados. Vale, y ahora sí, si no hay más preguntas. Ah, otra. Hola, Gema Piedecausa, una última pregunta, que no tiene por qué ser la última. Dice, ¿se tiene en cuenta de alguna forma el efecto que puede tener la punta sobre el material? Muy buena pregunta. Bueno, sí. De hecho, esa fue una de las principales causas por las que se desarrollaron nuevos métodos de barrido más allá del contacto. Inicialmente, lo que uno hacía es la cosa más simple, como suele ocurrir en todas las técnicas. Uno pone en contacto la punta con la muestra y simplemente mueve la punta sobre la muestra. La punta es muy dura, la punta suele ser de silicio, el silicio es bastante duro. Así que si la muestra es blanda, por ejemplo, es un polímero o tiene un virus absorbido, pues lo más probable es que arañes la muestra o arrastres el virus o la partícula que esté débilmente absorbida en la superficie. Así que sí, si utilizas modo de contacto, pues lo más probable es que dañes la muestra. Y por eso se desarrollaron los métodos alternativos que he contado, los métodos dinámicos, en particular la modulación en amplitud, que es probablemente el método más utilizado, bueno, ya no sé si es el más utilizado, pero uno de los más usados sin duda, eh, que bueno, la empresa que lo inventó, que se llamaba bueno, lo inventó, no está claro que esa empresa lo inventara. La empresa que extendió este modo de barrer, que se llama, que yo lo he llamado amplitud modulada, inicialmente lo llamó tapping. Y bueno, pues tapping es la palabra que ha utilizado todo el mundo. El tapping viene de cuando tú tocas con el dedo una superficie intermitentemente, haces tap, 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 tapping. Y ese método, pues es mucho menos invasivo que el método de contacto, no araña la superficie, o, o mucho menos, y no mueve las partículas que están débilmente adheridas. Bueno, todo esto es en principio, ¿vale? Luego sí que la puede mover, pero en principio es mucho menos invasivo que el método de contacto. Así que, pues es una pregunta muy razonable. Aquí, Julio, que no has comentado en la charla, pero al hilo de esta pregunta, el efecto del tamaño de la punta sobre lo que uno ve. Ah, bueno, sí, efectivamente. Cuando la punta no es infinitamente fina, la punta tiene un radio final. Ese radio final, si bien se puede alcanzar puede ser por debajo de 5 nanómetros, una cosa más típica es entre 10 y 20, yo diría. Así que si tú tienes un objeto sobre una superficie con un tamaño menor que el tamaño de tu punta, lo que vas a ver en la imagen es el objeto convolucionado, la operación matemática se llama dilación, ese es el nombre característico, es un tipo de convolución. Pues vas a ver el objeto que ves en la superficie convolucionado con el tamaño de tu punta. De tal modo que imagínate que ves un nanotubo. Un nanotubo es un hilo largo con un diámetro de 1 nanómetro. Vale, cuando tú lo ves con una punta de 20 nanómetros, su alto, la altura del nanotubo sobre la superficie, te va a parecer que es la altura, el diámetro del nanotubo, pero su ancho no va a ser el ancho del nanotubo, va a ser el diámetro, va a ser más bien el diámetro de tu punta, va a estar relacionado con el diámetro de tu punta. Así que tú ves, cuando tú ves la imagen de un nanotubo con una FM, tú ves un objeto que tiene un ancho de 20 nanómetros, que no es verdad, es el resultado de la dilación entre la punta y el nanotubo, pero su altura es la correcta. Creo que eso responde a lo que habías preguntado ahora, ¿no, Pablo? Y Sí, espero que sí. responda a la pregunta. Bueno, es que la pregunta de Gemma yo creo que era más, como más amplia, por eso Sí, sí, sí. te Bueno, comento de a ver, la todo. interacción entre la punta y la muestra da para escribir un libro, ¿vale? Es Sí, muy bueno. amplia. Pero bueno, esto yo diría que el efecto del daño y el efecto de la convolución, de la dilación, son probablemente los más típicos.
Ujú. Bueno, Pablo está aquí de moderador, pero Pablo sabe de AFM más que yo, ¿eh? O sea, No, no, no. o sea, Bueno, pues gracias de nuevo. Si no surgen más preguntas como hasta ahora, que ojalá que surjan, pues lo dejamos hasta aquí. Y una vez más, Julio, agradecerte tu presencia, tu charla y nada. pues, Hasta la próxima charla Universo Jefes a todos los asistentes. Gracias también por asistir. Y de nuevo recordaros que tenemos todas las charlas en el canal de YouTube de Jefes.